¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos dedicar nuestro programa de esta semana a una de las figuras más destacadas, sin duda, de toda la historia de la Iglesia aquí en Valencia. De hecho, es una figura que está en el mismo origen, en las mismas raíces del cristianismo aquí en Valencia. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a San Vicente Mártir, el patrón de la ciudad de Valencia y también de toda la archidiócesis valentina. Estamos a unos pocos días de celebrar a San Vicente, será el próximo martes 22 de enero y nosotros queremos aprovechar para acercarnos a esa emblemática y excepcional figura. ¿Quién fue realmente San Vicente Mártir? ¿Cuál fue su testimonio cristiano? ¿Y cuál fue también el legado que nos dejó? ¿Qué mensaje a todos los cristianos de hoy, del siglo XXI, nos sigue trasladando San Vicente Mártir? Así que les invitamos ya a que nos acompañen en los próximos minutos, en la próxima media hora, aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia y para hablar de San Vicente Mártir contamos aquí en el plató de Encuentros con una de las personas que mejor conocen esta relevante figura de la Iglesia en Valencia. Él es José Verdeguer, que es el presidente de la Asociación de Amigos de San Vicente de la Roqueta y también párroco de la Iglesia de San Valero Obispo y de San Vicente Mártir. Pepe, muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí contigo después de tantos años que nos conocemos y que yo creo que no habíamos tenido oportunidad de estar en... Es verdad, antes lo comentábamos fuera de programa, que todavía no habíamos estado juntos en una entrevista. Hoy ha llegado por fin el día y además pues un poco concitados por una figura tan relevante, ¿no? como Sí. es la de San Vicente Mártir, Sí. de las más excepcionales, de las más destacadas, ¿no? Se puede decir, de la Iglesia en Valencia. Sí, no solamente de la Iglesia en Valencia, sino de la Iglesia universal. Siempre se suele hablar de los tres grandes diáconos de la antigüedad que han conformado la vida religiosa, la vida cristiana en lo que era el Imperio Romano y luego se ha expansionado por todo el mundo, que son San Esteban en Jerusalén, el santo mártir de Oriente, San Lorenzo en Roma, San Vicente en Valencia, el gran megalomártir, el gran mártir de Occidente. Martirizado en el año 304. 304 parece ser, o quizás algunos dicen que 305. Sí, parece que 304. ¿Qué es lo que sucede? Se desencadena una persecución religiosa por parte del emperador Diocleciano. ¿Y qué es lo que sucede con San Vicente? Pues sí, es la última gran persecución. Está en vísperas de firmarse la paz religiosa en el imperio. Se firmaría en el año 313. Y en esta última gran persecución, pues hay hasta 4 edictos distintos de persecución a los cristianos progresivamente. Porque claro, con un edicto... Porque la persecución era legalmente perfecta. Estaba dentro de las leyes del Imperio Romano. Y estaba, por lo tanto, muy bien legislado. Esto es lo que explica, en parte, el diferente trato que se le da en el juicio aquí en Valencia a San Vicente Mártir y a su obispo San Valero. La legalización, el acogerse a las leyes de entonces. Con efectos del tercero de los 4 edictos, son apresados San Valero y San Vicente, que están en Zaragoza, y son traídos a Valencia. Aquí sufren un juicio durísimo y son condenados los dos a la máxima pena que se les puede aplicar según las leyes romanas. En ese juicio ellos se pueden retractar y pueden eludir, ¿no?, ese final trágico en el caso de San Vicente, porque San Valero es torturado, pero Sí. no es ejecutado, ¿no? Pero en el caso de San Vicente sí.
Sí, no, en los dos casos, porque eso estaba previsto precisamente en las leyes de persecución. La finalidad de las leyes, de los edictos de persecución era conseguir la abjuración de los líderes religiosos, digamos, el obispo y su primer diácono. Eran las dos figuras más relevantes de la Iglesia. Conseguida su abjuración pública, entonces la desmoralización del resto de los cristianos era clara. Esta era la finalidad expresamente dicha. Ujú. Y claro, toda la tortura, todo el juicio al que se le somete a ambos va en esa línea, en conseguir que está incluso representado en las figuras artísticas, sobre todo de los primeros siglos y de la Edad Media, cómo se les intenta que adoren a los dioses paganos. Ujú. Esta era la idea. ¿Y cuál es la actitud de San Vicente Mártir en ese momento tan duro? Porque aparte, aquella tortura, según cuentan las crónicas, fue, bueno, apabullante, ¿no? Realmente sofisticada en el peor sentido, ¿no? Realmente era difícil aguantar esa situación, pero ¿cómo la afronta San Vicente? Pues así es, San Vicente y San Valero, porque San Valero lo que pasa es que eh, San Valero era un valero, un Valerio. Valerio era uno de los apellidos, el apellido más noble en aquel momento en el imperio, uno de los apellidos que estaban protegidos. El mismo emperador era un Valerio y por tanto todos los Valerios estaban protegidos por la ley. No se les podía condenar a muerte si no intervenía directamente el emperador, no se les podía condenar a una serie de circunstancias, por ejemplo a torturas físicas. Entonces, ambos hacen una defensa admirable, preciosa de la fe. Pero a San Valero se le condena la pena máxima que le pueden dar sin apelar al emperador, que es privarle de todos sus bienes, despojarle de todos sus honores y recluirlo en un lugar donde no pueda estar en público nunca, al destierro. Mientras que a San Vicente, que no tiene esta pega del apellido, digamos, se le aplican el resto de todas las penas, que son progresivamente todas las penas que estaban previstas en las leyes de persecución, una detrás de otra, con unas torturas, pues diríamos, chinas. Espantosas, ¿no? Espantosas, espantosas. Bueno, tan espantosas que el valor que él demuestra y cómo va saliendo victorioso de todas y cada una de las torturas, esto fue inmediatamente conocido en todo el Imperio Romano y la gente se hacía cruces. ¿Cómo es posible que un joven así haya podido superar una cosa así con tanta entereza, con tanta valentía, con tanta serenidad y con tanta incluso ternura? Porque esto es lo que él siempre estaba manifestando, su ternura, su cariño, su amor a nuestro Señor. Ujú. Y de hecho, hasta el propio San Agustín, ¿no? Nada más que un doctor de la Iglesia, recordaba, ¿no? La pasión, el Sí, martirio de San Vicente. sí, nos han llegado varios sermones, varias homilías de San Agustín predicadas el día de la fiesta en Cartago. Lo interesante de esto es que la homilía se predicaba después de leerse en público en la iglesia las actas, la pasión de San Vicente. Y la gente lo escuchaba de pie, como se escucha el Evangelio, con un respeto grande. Y entonces el obispo, el sacerdote, en este caso San Agustín, decía: sentados, hermanos, acabamos de asistir, empezaba así siempre, acabamos de asistir a este gran espectáculo. Fama entonces, ¿no? En aquellos albores del cristianismo, fama todavía ahora, creo que son unas 300 parroquias más o menos en España, las que tienen como titular a San Vicente, que es también patrón de pueblos y de ciudades de países como México, como Italia, como Portugal, ¿no? La propia Lisboa lo tiene como Sí, copatrón. sí. Y creo que hay unas islas, ¿no? En el Caribe que también reciben su nombre. Un país independiente con asiento en la ONU, que se llama San Vicente y las Granadinas. Sí, sí. Sí. Y luego está extendido el culto suyo y de su memoria, pues desde Croacia, no sé, en Italia desde luego, en Italia hay un montón de lugares que le recuerdan, en Francia, en Suiza, pues por todas partes de lo que entonces era el imperio. Ujú. ¿Cuál es entonces el mensaje que después de 1700 años a los cristianos de hoy en día nos sigue trasladando, ¿no? San Vicente Mártir a quienes vivimos, ¿no? En este momento la fe? Pues yo creo que básicamente el mismo mensaje que transmitió a los cristianos de hace 1700 años.
viendo un ejemplo tan admirable, cómo se asienta nuestra fe. Yo a veces le he dicho a algún joven bueno, los jóvenes siempre tienen ese espíritu crítico tan bello, tan bueno, ¿no? Y a veces le he dicho, estoy pensando en un joven chino, concretamente, ahora mismo, ¿no? Que le decía, ¿te acuerdas de lo que pasó con tu abuelo? Dices, ay, sí, mi abuelo lo metieron en la cárcel por esconder a un sacerdote en mi pueblo, en China. Pues un valor tiene esto, fíjate. Si es capaz nuestra fe de producir una persona, una personalidad, y no solamente única, sino tan continuada como la de San Vicente, que, ya digo, asombró a todo el imperio romano inmediatamente por su entereza, por su valor, esto tiene un valor. Tener la fe tiene un valor, un sentido. Y tiene para nosotros, pues es un orgullo por un lado, por otro lado, pues viendo a San Vicente, pues uno siente ganas de decir, oye, pues yo no voy a ser mucho menos. Cuando las cosas flaqueen o cuando me pongan en aprietos, si este chaval supo responder de esta manera, pues yo a lo mejor también puedo hacerlo. Sí, de no mirar muchas veces, ¿verdad?, para otra parte o acomodarnos a cierto espíritu mundano, etcétera, ¿no? Eso es. Bueno, aquí en Valencia, desde luego, lo celebramos y lo recordamos con mucho cariño, todos los 22 de enero. Va a haber, de hecho, durante toda la semana actos para celebrar a San Vicente Mártir, pero los más destacados son ese mismo día 22 por la mañana a las 10 y media. Una misa en la Catedral de Valencia y después a las 12 una procesión con la imagen del santo por las calles céntricas de Valencia. Una devoción fuerte que se da también aquí en Valencia, recordamos a San Vicente Mártir y además, bueno, pues hay una serie también de lugares vicentinos, ¿no?, que recuerdan la memoria de nuestro patrón. Podríamos aprovechar, Pepe, si me permites, contando aquí con un erudito, con un experto, podemos ir viendo imágenes de los distintos lugares vicentinos, ¿no?, con que contamos aquí en Valencia. Podemos mirar allí y irán saliendo las imágenes. Quizás el sitio más destacado... Esto es un miliario, una copia de un miliario que está en la Basílica Sepulcral, en la Roqueta. La pusieron allí porque a San Vicente lo sepultan junto a la Vía Augusta y los miliarios estaban en la Vía Augusta. Esto es la columna en la iglesia de Santa Mónica a la que, según una tradición antiquísima, ataron a San Vicente y a San Valero en la última etapa de su viaje de Zaragoza a Valencia antes de entrar en las murallas de Valencia, para pasar la última noche. Estaba en un mesón cerca de Santa Mónica, cuando derribaron el mesón para construir una finca nueva, pues lo pasaron a la iglesia. Y allí se venera el día de San Vicente, pues va mucha gente a besarlo. Vamos a ver algún otro lugar vicentino, porque son muchos los que hay aquí en Sí, esto es una imagen de Valencia. San Vicente antigua que está en lo que se llama la cripta de San Vicente, que está en la plaza de la Almoina, detrás de la catedral. Esto es el esquema, sí, está en la capilla de San Vicente. Esto es un lugar que están construidos, se levantaron sobre una de las prisiones en las que estuvo San Vicente, seguramente durante el juicio, porque esta estaba muy cerca del Senado y Sí, estos son elementos del siglo VI, principios del siglo VI, todo auténticos, las jambas esas, el altar de una capilla. Esta era una capilla visigótica de la antigua catedral visigótica del siglo V. Una capilla preciosa donde se sigue celebrando misa. Se sigue celebrando en el rito en que se celebraba entonces, en el rito hispano-mozárabe. Vamos a ver algún otro sitio, porque yo quiero que uno de ellos sea el de San Vicente de la Roqueta, que es un lugar también... Claro, ese es el lugar central, ese es el lugar principal. Pero este en particular es la capilla cárcel de San Vicente. Esto es una capilla también edificada sobre un lugar donde estaban las cárceles de la ciudad y donde estuvo San Vicente atado a aquella columna, que es una columna romana auténtica. Le llaman la presó del Pouet, porque por este pozo que hay aquí. Eso se ha revitalizado mucho. La fiesta se ha revitalizado mucho en los últimos años. Va a más, digamos.
También será visitada ese Sí, lugar es muy visitado, sí. el día 22, y estamos viendo imágenes Estos son de otros años. imágenes, sí. Esto es una copia de la parte central del sepulcro que parece que fue el que contuvo el cuerpo de San Vicente. El sepulcro de San Vicente mártir. Aquí estamos ya en la catedral. Esto es la catedral, sí. Aquí está la reliquia insigne más grande que tenemos, que es el brazo izquierdo de San Vicente. Está en esa capilla significativa que se llama de la Resurrección, justo detrás del altar mayor, en el corredor de detrás del altar mayor. Esta reliquia tiene una historia preciosa. Se la llevó un obispo de aquí en época de la dominación musulmana, porque iba a Tierra Santa. En el viaje se la llevó para acompañarle. Y durante el viaje murió en Bari, y en Bari estuvo durante siglos. Finalmente pues, fue de vuelta a Valencia, y el arzobispo de entonces, que era don Marcelino, mandó, claro, aceptó la reliquia, la aceptó, pero mandó que se hiciesen todos los estudios de todo tipo, forenses, médicos, históricos, de todo tipo, para ver si lo que podía haber ahí de realidad. Y los estudios se publicaron. Hay un librito pequeño que se llama El brazo del mártir, el brazo del mártir, donde están las conclusiones de los estudios forenses que se hicieron en la Universidad de Turín. Ahora sí que estamos en el Esto es la monasterio, Basílica el antiguo monasterio antiguo monasterio, sí. de San Vicente Actual de la parroquia de Roqueta. Cristo Rey. Esta es el retablo, que no tiene muchos años. Tiene algunas piezas antiguas, y con referencia a esas se han puesto otras nuevas. Y esta es la iglesia, sí. Es una iglesia que todavía está muy empobrecida, que sufrió mucho en la persecución religiosa, y bueno, se ha limpiado poco a poco. Pero este es el lugar principal, porque ahí es donde estuvo el cuerpo del santo, y ahí es donde el sepulcro. Y donde se han hecho varias catas arqueológicas, y en los próximos semanas o meses el Ayuntamiento de Valencia tiene previsto volver, ¿no?, a hacer una investigación arqueológica. Estoy ilusionado con las catas que van a hacer ahora, porque han anunciado que van a hacer 21 catas, 20 de ellas en el interior del claustro y el monasterio antiguo, pero una en la calle, justo detrás de donde está el altar mayor, que es donde estaba primitivamente el altar, porque el presbiterio, todo eso lo derruyeron. Y para mí, que el sepulcro de San Vicente estuvo justamente ahí, fuera de lo que ahora es la iglesia, y justo en lo que es la acera de la calle. Ahí abajo debe estar, con toda seguridad. Creo que hemos cambiado ahora de lugar, ¿no, Pepe? ¿Qué estamos viendo en este momento? No, eso también es en la Roqueta, la iglesia de la Roqueta. Eso es una piedra que en 1642 la graban diciendo: así en esta piedra estigué lligat San Vicent, el cos de San Vicente, o algo así. Parece que hay unos estudios que dicen que es parte de la rueda de molino con la que fue arrojado el cuerpo del santo al mar. La mitad. Que apareció en Cullera, que es otro lugar, ¿no? No solo dicen Valencia que apareció en Cullera, sí. Es posible, no lo sé. En Cullera, desde luego, sí que hubo muy pronto, en el siglo V, VI, un monasterio importante dedicado a San Vicente, en lo que llamaban la Illa de Cullera. Y esta ya es la parroquia de San Vicente. Eso es la parroquia de San Vicente, que es lo que se llama la ermita de la Roqueta, que está construida sobre el basurero, el muladar, al que arrojaron el cuerpo del santo para que lo devorasen las fieras, y que fue preservado. Esto es una historia preciosa también. Muchísimos autores de la época y posteriormente aparecen en la Pasión, pero también en las homilías, en los sermones. He visto ahora recientemente un sermón de San Justo de Urgel, de principios del siglo VI, y habla de esto precisamente, de cómo las mismas alimañas preservan el cuerpo del santo de las otras alimañas, para que no lo destrocen. Sí. Esta es la la cripta, digamos, de la iglesia de la ermita, y esto es lo que queda, porque allí había una ermita bonita, la derruyeron también para construir una finca de casas, y esto es una pared perteneciente a la antigua ermita.
Esto es Cullera. Esto es Cullera, sí. Y aquí está sí, esta es una pintura en la que aparece el santo, tirando al santo a las aguas y las aguas que lo devuelven al... San Vicente de la Roda, ¿no? San Vicente de la Roda, claro. A San Vicente. Sí. Tiene una dimensión, además, o una implicación, o un matiz ecuménico también, ¿no? Sí, claro. San Vicente Mártir. San Vicente Mártir, claro, ten en cuenta que es de los santos anteriores a todas las rupturas, a todos los cismas, y por lo tanto es venerado tanto por nosotros como también por los ortodoxos y también por los anglicanos y los protestantes, pero es un santo universal de todas las confesiones cristianas. En todos los lugares lo veneran. Además, su fiesta se celebra el día 22, que está justo en el medio de la llamada Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que es del 18 al 25 de enero. Vamos a celebrar en mi parroquia precisamente un acto de oración de distintas confesiones dedicado a San Vicente Mártir. Y tu propia parroquia, ¿no? Pepe, claro. Es también un lugar, podemos decir, vicentino, ¿no? El titular es San Valero y San Vicente Mártir. ¿No? Hay una reliquia, creo que también, ¿no? Una reliquia grande, un hueso entero de un dedo. Sí. Y ahí hay una tradición antigua, atestiguada por historiadores, que dicen que es el primer lugar al que desterraron a San Valero. El primer lugar en el que estuvo en el destierro. Y allí asistió al martirio de su diácono, ahí asistiría sin duda a la recuperación de su cuerpo y a su enterramiento. Ya luego ya se marchó a otros lugares por Huesca, hasta que murió en el año 315. Y eso se recordó siempre en la zona de Ruzafa. Esta parroquia es el centro de Ruzafa. De tal manera que cuando vino Jaime I a la Reconquista, todavía encontró allí memoria de estos hechos. Seguramente por eso dedicó la parroquia a San Valero, a San Vicente Mártir. O sea, el propio Jaime I potenció, ¿no? Jaime I a San Vicente. Sí atribuyó la conquista de la ciudad o la rendición de la ciudad a las preces de San Vicente Mártir. Por eso él inmediatamente va a la Roqueta, que estaba vivo. La Roqueta se mantuvo el culto cristiano durante todo el tiempo, incluso bajo la dominación musulmana. Va allí a dar gracias al santo y potencia y favorece aquel lugar. Manda edificar una iglesia más grande, también un monasterio y un hospital. Un hospital para los peregrinos, porque era un lugar de peregrinaje continuo. O sea, un albergue, es decir, la zona cultural, la zona de formación también, con los monjes, y la zona de asistencia caritativa y social. O sea, un lugar emblemático desde todos los puntos de vista. También desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer los cristianos, que es aprender de nuestro Señor, celebrarlo, vivirlo en la fe y luego practicar entre nosotros la caridad, el amor mutuo. Luego, Pepe, una figura, como decíamos, pues totalmente, relevante, asombrosa, ¿no? Ya desde esos principios del cristianismo y que nos sigue asombrando hoy en día, que seguimos celebrando después de 1700 años. Pues yo te quiero agradecer especialmente tu participación, Pepe, en el programa de encuentros, que por cierto, ahora veremos enseguida cómo en Paraula, en las páginas del periódico del Arzobispado, pues hay también esta semana un amplio reportaje, varios reportajes, ¿no?, que recuerdan a la figura de San Vicente Mártir. Y decía al principio que para mí era una gran alegría, entre otras cosas, que estuvieras por aquí, porque son muchos años, ¿no?, de conocernos. La semana pasada, Pepe, hablábamos de los 1500 números, precisamente, de Paraula Iglesia en Valencia. Y tenemos que decir a nuestros espectadores, muchos lo sabrán, que José Verdeguer ha sido... Algo tuve que ver yo ahí. Algo bastante, durante toda una década, el responsable de comunicación del Arzobispado y director de Paraula, entonces Iglesia en Valencia, ¿no? Bueno, yo estoy siempre contento de hablar de San Vicente. Siempre contento de estar con vosotros y de ayudar en lo que pueda. A mí me tenéis siempre a disposición. Pues muchas gracias igualmente, Pepe, y hasta cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a conectar precisamente con la redacción de Paraula para ver cómo viene esta semana los principales contenidos del periódico semanal del Arzobispado de Valencia. Y para ello nos ponemos en contacto con Belén Nava. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Edu? Esta semana Paraula también se centra, como vosotros, en San Vicente y en su fiesta, que celebraremos este 22 de enero. Nos vamos hasta la Roqueta a conocer el testimonio vivo de la fe de San Vicente, que todavía queda aquí en Valencia.
En busca de los inicios del cristianismo, se reanudan las catas arqueológicas en el lugar donde fue enterrado el santo, en La Roqueta. Además, Payaula entra en la casa natal del mártir en Huesca, analiza la huella del santo en la tradición anglicana y contamos todos los actos de la festividad que se celebrará el martes 22 de enero en la ciudad de Valencia. Y además Payaula nos cuenta la historia de 8 laicos casados que este sábado sean ordenados diáconos permanentes en la Catedral de Valencia, en una ceremonia presidida por nuestro arzobispo Antonio Cañizares. 4 profesores, un catedrático, un técnico electricista, un médico y un agente comercial ofrecerán su vida al servicio de la diócesis y a ellos les dedica su carta semanal el cardenal de Valencia, pidiendo a toda la diócesis de Valencia que rece por ellos y que dé gracias a Dios por el don que van a ofrecerle a la Iglesia valentina. Y con los jóvenes viajamos hasta la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que en breve comenzará con la presencia del Papa. Tiene confirmado su llegada el día 23. Con ellos, con los jóvenes valencianos, hemos conversado en Payaula y hemos sabido cómo van a vivir esta experiencia de fe junto a miles de jóvenes católicos. Y un último apunte para finalizar, Eduardo. Igual que tú comentabas la semana pasada en Encuentros que Payaula había cumplido su número 1500, desde la redacción de Payaula y desde la dirección queremos agradecer a todos nuestros suscriptores y a todos nuestros lectores el estar ahí día a día, semana a semana con nosotros. ¿Y cómo? Pues sorteando un viaje a Tierra Santa. La manera de conseguirlo es muy fácil. Tomen papel y lápiz. Si usted es suscriptor de Payaula y suscribe a un amigo o familiar, usted entrará automáticamente en el sorteo del viaje a Tierra Santa, gentileza de Grupo Viajes. Pero eso no es todo, el nuevo suscriptor también tendrá un regalo. Queremos difundir el patrimonio artístico tan rico que tenemos en la diócesis. ¿Cómo? Pues a ese nuevo suscriptor le invitamos a hacer un recorrido por alguna de nuestras joyas, a elegir entre Basílica e Iglesia del Salvador, la Catedral Oculta, el Real Colegio del Corpus Christi, más conocido como el del Patriarca, o contemplar los frescos de la Capilla Sixtina Valenciana en la Iglesia de San Nicolás. No lo dudes, una oportunidad única para poder viajar a Tierra Santa y para poder conocer estas joyas del patrimonio artístico que tenemos en la diócesis. Pues muchas gracias a Belén Nava, muy interesante ese concurso. Y vamos a nosotros cerrar el programa de Encuentros de hoy con un último testimonio, en este caso de un joven valenciano, uno de los que van a acudir y a participar a esa Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, de la que también nos hablaba antes Belén. Será del 22 al 28 de enero, allí en Panamá, presidida por el Papa Francisco. De entre los valencianos que van allí a participar en Panamá, uno de ellos es Andrés Ortuño, que tiene 22 años y es feligrés de la parroquia de la Epifanía. Hemos hablado con él y esto es lo que nos ha contado a unos pocos días de esa JMJ de Panamá. Pues la verdad es que tenía ganas de irme, tenía muchas ganas y surgió pues que fui a la primera vigilia que hacen para jóvenes en octubre y fui aquí a la Basílica de la Virgen. Y conocí a Virgilio, que no lo conocía, que es el que lleva toda la infancia y juventud de la diócesis. Y entonces cuando lo conocí me dijo o sea, le pregunté si había viaje organizado a Panamá. Y me dijo que sí, pero que era el último día, o sea, que ese fin de semana ya iban a cerrar el plazo y que si quería apuntarme, que me tenía que apuntar ya. Yo tenía ahorros para el carnet de conducir y dije, pues nada, de carnet de conducir nada, a Panamá que nos vamos. Y así surgió y le envié todos mis datos esa misma noche y ya pues me apuntó al viaje y yo contentísimo. El señor quería que fuera y me dijo, te lo voy a poner en bandeja y así fue. Yo es la segunda JMJ que voy, también fui al encuentro de las familias de Milán con mi familia, pero JMJ como tal solo he estado en una, que fue en Cracovia y fue una experiencia increíble, o sea, una experiencia inolvidable. Y que gracias a esa experiencia que tuve de fe es la que me ha impulsado a lanzarme al vacío en esta JMJ e irme a Panamá sin conocer además a nadie. Bueno, ahora ya conozco al grupo que vamos, pero en un principio no conocía a nadie, así que iba un poco a ciegas. Y este encuentro con el Papa tan cercano, que te habla tan directamente a ti como joven, pues es algo que se guarda en la retina, ¿no? Y en la memoria y que luego en el día a día te ayuda mucho, ¿no? Bien, pues muchas gracias a Andrés por ese testimonio, también a todos ustedes por habernos acompañado en estos minutos. Volvemos la semana que viene con más noticias, con más testimonios, con más actualidad de la Iglesia, principalmente aquí en la Diócesis de Valencia. Así que hasta la semana que viene, que sean felices. Adiós.